Buenas noches, de nuevo aquí con ustedes en lo que es el segmento final de Coloquio Cultural. Recuerden que puede ver este programa en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o recuérdense también que ahora estamos en Ahora TV, Canal 3, cada sábado 11 de la noche. No deje de sintonizarnos. Estamos aquí para conversar con ustedes sobre estos temas. Miren, hay el tema de educación. El año escolar inició esta semana y el tema de educación, no solamente para República Dominicana, sino para toda la región del Caribe, hasta Estados Unidos, ha sido un tema de como que ha tomado brío en todas esas sociedades por una razón sencilla. Hay un informe de la UNESCO, sí, lo dio Mariano Jabonero, que es el secretario general de la OEI, quien dice, la OEI es, señores, la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Mariano Jabonero es el representante de ese organismo, o sea, el secretario general. Dice que 186 millones dejaron de estudiar en Latinoamérica durante el año siguiente, los 2 años siguientes de la pandemia. Recuerden que la gran pandemia fue en el año 2020, entonces 2020-2021. Ahora, vamos a ver el tema de la educación en República Dominicana. Mira, yo he dicho en este programa más de una vez que para mí a Danilo Medina hay que tenerle su espacio aparte cuando se vaya a estudiar la educación de República Dominicana. La ley establece el 4% de educación, una ley que data como del año 97. Nunca ningún gobierno se atrevió a llevar, a cumplir con ese mandato de esa ley. Establece el 4% del PIB para el sector, para la educación básica. Ningún gobierno se atrevió. Leonel Fernández fue aprobado, oigan ese dato, esa ley fue aprobada en el gobierno de Leonel Fernández. Nunca se ejecutó en ese gobierno. Vino el gobierno de Hipólito, nunca lo ejecutó tampoco. Volvió Leonel Fernández y duró 8 años en el poder y no lo ejecutó, del 2004 al 2012. Y es Danilo Medina quien viene en el 2013 y dicen el presupuesto del 2013 tiene que estar consignado el 4% del PIB para el sector de educación. Y es ahí donde educación comienza a tener importancia. E incluso Melanio Paredes, que en ese momento había sido ministro de Educación de Leonel Fernández, lo justificaba diciendo que eso era demasiado dinero para educación. Ocurre, señores, que más de una década después de eso, estamos con escuelas todavía, con problemas sanitarios, con problemas de electricidad, con problemas de falta de pupitres, de mobiliarios en las escuelas. O sea, que no se ha podido resolver el problema de infraestructura ni de mobiliario de las escuelas. Y ni decir de los profesores. Los profesores en ese periodo ahora son más brutos que antes. Primero porque no se actualizaron. Una, porque hubo dejadez o hay dejadez en el magisterio. Aquí vivimos criticando que la educación es vista como un negocio por el sector privado, pero lo primero que la ven como un negocio son los profesores del sector público, que no quieren trabajar. Y con una dirección, un gremio dirigido por un grupo de vagos.
Porque solamente un grupo de vagos puede justificar o defender los paros que hacen las escuelas, dejando a los niños sin educación durante largos periodos. Usted se imagina, la vagabundería ocurrió hace poco en Bonao, que por un conflicto de que al presidente del ADP de Bonao, una persona lo acusó de difamación, entonces hubo que paralizar dejar 27,000 niños sin educación ese día, porque había que ir a presionar a la justicia para que a ese maestro no lo condenaran. Para que no lo condenaran. Yo no sé si es culpable o inocente, eso no lo sé, ni es lo que me interesa en este momento. Lo que me preocupa es que estén usando el gremio de los maestros para dirimir sus asuntos personales. O sea, aquí, al ritmo que vamos, no dude que si un maestro se encuentra en un lío, un colmadón con un vecino, al otro día en la escuela de esa comunidad no haya clase, porque hay que defender al maestro. Yo creo que si un maestro se ve envuelto en un conflicto en su área laboral, en el sector educativo, sí debe no solo defenderse, no solo ser defendido por la ADP, sino ser defendido por el Ministerio de Educación. Pero no por los asuntos personales. No por los asuntos personales. Asuntos personales, eso es otra cosa. Eso ni el presidente puede usar al país o a la educación para eso. Ni siquiera Luis Abinader, que es presidente. Pero eso ocurre aquí. Y cada rato paralizan escuelas por cualquier cosa. O sea, es un gremio que se ha ido desprestigiando por sí solo. O sea, la política lo ha envenenado. La política ha envenenado al gremio de los maestros. Y han dejado de pensar en país, han dejado de pensar como país, han dejado de pensar como sociedad, han dejado de pensar en sus responsabilidades ante esos niños que cada rato lo mandan para su casa sin docencia por cualquier quitametapaja. Y eso es una vagabundería del ADP y de quienes dirigen el ADP, que son un grupo de vagos. Porque la ADP nunca usted lo ha oído preocupada por la formación de los maestros, pero por la calidad de la enseñanza. Todos los organismos internacionales y los organismos aquí que vienen y analizan el sistema educativo le encuentran una serie de fallas en el sistema de enseñanza y en la calidad de la educación. Y eso corresponde en parte a los maestros, porque hay una responsabilidad que tiene que ver con el Estado y la otra parte de la responsabilidad tiene que ver con el hogar. Pero los maestros tienen una gran responsabilidad ahí y la rehuyen y no la enfrentan y la ADP se calla. Entonces, a eso le sumamos, señores, que hay un problema grave sobre la educación en toda la región. Miren, un informe de la UNESCO, que lo tengo aquí. Señores, dice, oye, este informe, que la profesión docente sufre una crisis sin precedentes en todo el mundo y que el último año se duplicó el número de maestros de básica que se retiró de las aulas. Eso es en el mundo. En el mundo. Aquí ocurrió lo contrario. Aquí se integraron 8,000 nuevos maestros este año, de acuerdo al Ministerio de Educación. 8,000 nuevos maestros se integraron al sector educativo. ¿Y usted sabe por qué eso? Porque aquí, este es uno de los países de América Latina donde mejor se le paga a los maestros. Y por eso vemos que mientras los otros países hay una gran deserción de los maestros que están abandonando las aulas para irse a trabajar al sector privado o al sector público, porque hay
en otras profesiones, en otros oficios, hay mejor paga. Solamente en Chile, que es uno de los modelos a seguir, Chile, Argentina, Brasil, en América Latina, en Chile fue el doble de los maestros que este año no se integró a las aulas. El doble en relación a los maestros del año pasado. Y eso lo establece el mismo informe de la UNESCO. Dice, este informe fue leído por la directora general Audrey Azoulay y que fue durante la cumbre sobre docencia, sobre docentes, se celebró la semana pasada en Chile. Y óiganlo, ella decía, es necesario volver a subrayar la urgencia de revalorizar esta profesión, dado que la tasa de docentes que abandonan la enseñanza se ha duplicado en 7 años. Esta señora fue ministra de Educación de Francia hasta el año pasado. Y oye, ella es una advertencia. Y vemos este informe que ella leyó en la cumbre mundial de docencia, de docentes, fue elaborado tomando como base estudios realizados en Europa. Y ese informe fue leído en Chile esta semana. Y eso es grave. Dice ella, señores, oigan esto. Según un reciente informe del organismo internacional con sede en París, ya decía, ella había sido ministra de Educación en Francia, existe una escasez masiva de profesores en todo el mundo. Lo está poniendo en peligro el acceso a una educación de calidad. Y oigan este dato. Sería necesario contratar 44 millones de profesores en todo el mundo de aquí al 2030. O sea, en 5 años, el mundo va a necesitar 44 millones de profesores para cubrir la educación básica y secundaria, lo que representa un costo anual de unos 120.000 millones de dólares. Por eso, estos pronósticos es que hacen que países desarrollados, por ejemplo, como Estados Unidos, ¿saben qué están haciendo en Estados Unidos? Están buscando muchachos de talentos en todos estos países de América Latina, muchachos talentosos que tengan vocación para la educación y le están financiando estudios para que se formen en inglés o en español, pero profesores. ¿Y usted sabe cuál es la meta de eso finalmente? ¿Por qué lo quieren formado en inglés, en español? Es para cubrir el déficit que ellos están viendo, se va a producir, se está produciendo ya en el mundo, y la necesidad para los próximos 5 años, que como dice este informe en esta cumbre de la ex ministra francesa, vamos a necesitar 44 millones de profesores en los próximos 5 años para el mundo entero. Amigos televidentes, con esta reflexión lo dejo y será hasta el próximo sábado a las 11 de la noche cuando estemos de nuevo aquí en Ahora TV, Canal 3.